Bueno, voy a intentar hacer una presentación acotada para que ustedes puedan, para que podamos terminar en los horarios apropiados. Me voy a referir a un tema que tiene relación con lo que se ha visto hoy día, ¿no? En el sentido que tiene que ver con la evolución, tiene que ver con el lenguaje humano, y tiene que ver con una forma de comunicación que existe en la naturaleza, que es motivo habitualmente de mucho estudio en los últimos 20 años, por varias razones esencialmente neurobiológicas, y que es básicamente el sistema de las aves que cantan, ¿no es cierto? El sistema de las aves cantoras, para diferenciarlo claramente de aquellas aves que no cantan, ¿no? O sea, que no tienen una expresión musical, si uno quiere decirlo, a través de su aparato fonatorio. Entonces, lo que voy a tratar de discutir aquí es cuál es la relación que puede existir entre el canto de las aves y el lenguaje humano, en términos estructurales y considerando sobre todo cuáles son las bases biológicas de ambos sistemas. Como ustedes durante el día han estado viendo seguramente escuchado mucho sobre el lenguaje humano y les han mostrado básicamente cuáles son los fundamentos neurobiológicos y les han visto una serie de fotos de cerebro, ¿cierto? Yo voy a ponerles acá básicamente lo que pasa en la estructura cerebral de las aves, ¿no? Y voy a tratar de ir haciendo algunas comparaciones y al final voy a tratar de plantear cuál puede ser la relación que se da entre ambos sistemas. Básicamente, las aves que cantan, les voy a pedir por favor en esto una cosa aparte, está casi todo en inglés porque la mayor parte de estas aves que han sido estudiadas pertenecen al hemisferio norte o a la región de Australia, en la región de Oceanía, ¿ya? Y muchas veces cuando ustedes las tratan de traducir, no resulta bien la traducción porque varias de estas especies no existen, por ejemplo, en Chile, ¿no? Así que está colocado la mayor parte en inglés. Van a encontrar algunas similitudes, de repente va a aparecer canarios por acá, ¿no es cierto? Pero la mayor parte de las aves que han sido estudiadas, como ustedes van a ver acá, son aves que pertenecen, por ejemplo, a la región de Australia o a la zona de la bahía de San Francisco en Estados Unidos. Habitualmente la fauna de la zona de Norteamérica es distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, voy a referirme esencialmente entonces con los términos en inglés, ¿no? En general, las aves que cantan corresponden en el orden taxonómico a los paseriformes, ¿ya? Y estos se dividen en dos grandes grupos. Una se llama nocinas, ¿cierto?, que aprenden su canto. Estos son más o menos el 46% de 9.000 especies de aves. Y las subocinas, que tienen un canto innato. Vale decir, no necesitan aprendizaje para cantar. A nosotros nos va a interesar el grupo de las que aprenden un canto. Entonces, acá tenemos un árbol, esto en evolución se conoce como cladística, ¿no? La cladística es la que estudia la taxonomía de cómo se agrupan las distintas especies, ¿no? En este caso, ya no tiene... No, ya no está bueno. Ya. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, que aquí a los citasiformes, que son básicamente estas especies de cacatúas y loros que nosotros conocemos, y que son interesantes no solamente por las características de animal doméstico que tienen, sino porque transmiten enfermedades, ¿ya? Transmiten, por ejemplo, una enfermedad que se llama citacosis, ¿no? Es una enfermedad respiratoria más o menos grave, a los cuidadores de ellos, ¿no? Son enfermedades respiratorias, ¿no? Existen otras como los troquiliformes, ¿cierto?, que aparecen acá, pero acá están las que nos interesan a nosotros, que se llaman paseriformes, ¿ya? Y que son varias cantidades de especies en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, un clásico modelo de los estudios de las aves cantoras, que se llama Zebra Finch, ¿ya?
Este pájaro, que es bastante bonito, como ustedes ven, que es muy colorido, se caracteriza porque en general se encuentra distribuido por zonas secas de Australia, en la región de Timor y en las islas Sanda, ¿ya? Tiene más o menos, se caracteriza porque vive en grupos sociales de más o menos 100 o más aves, ¿ya? Y se alimenta básicamente, como dice ahí, de básicamente semillas de hierba e insectos, ¿ya? Es también una de las más comunes pájaros de jaula, ¿ya? Vale decir que es tomado y se le encierra en una jaula para exhibirlo o tenerlo en la casa, ¿cierto? Y habitualmente se le selecciona a través de un número de rasgos. Por seleccionar se refiere a que el ornitólogo o la persona que está a cargo de ello cruza distintas especies, distintos individuos de la especie con el fin de obtener ciertos rasgos, ¿ya? Ahora se le considera básicamente uno de los mejores modelos. Casi muchas de las investigaciones en este ámbito está hecha en zebrafinch, ¿ya? Y es uno de los mejores modelos para el estudio, ¿cierto?, del aprendizaje y la memoria, y para estudiar también algunas otras cosas como el olfato. Entonces, ¿por qué ustedes creen que los pájaros cantan? ¿Cierto? Uno se podría preguntar por qué sucede eso dentro del mundo, de nuestro mundo natural. Bueno, los estudios que se han hecho han demostrado estas cosas, ¿no? Primero, que el pájaro tiene un cierto canto que permite reconocerlo como parte de una familia. Segundo, para el reconocimiento de la especie, y eso es muy importante para las funciones de apareamiento. Para decir, cuando una hembra escucha cantar al ave macho, ¿cierto?, es capaz de reconocer la especie, que es la propia especie, y va a tender a seleccionar a esa especie para cruzarse con él, ¿ya? Ahora, también sirve para el reconocimiento de los vecinos, ¿ya? Vale decir, el pájaro o los cantos de los pájaros constituyen verdaderos dialectos. Entonces, cuando un ave vuela y se mete en un sector que pertenece o que está dominado por una cierta especie, va a escuchar ese dialecto cantar, y por tanto va a saber que en ese lugar, en esa área, en ese dominio, en ese territorio, existe una especie que es distinta a la de él. Por tanto, como dice acá abajo, es un marcador de territorio, de territorialidad. Recuerden que los animales marcan territorialidad y para guardar a las parejas, ¿cierto? Ahora, la selección de la pareja es fundamental. Una de las grandes funciones del canto es la selección de la pareja. O sea, los buenos cantantes son buenos amantes, ¿ya? Dentro de esto, ¿ya? Los mejores cantantes van a ser preferidos por las demás, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes entonces, ¿por qué entonces los machos cantan? Los machos usan entonces el canto para atraer y adquirir pareja, ¿cierto? Y en muchas especies el desarrollo de este canto, y eso es lo interesante, que lo que nos importa, tiene que ser aprendido. Y ese aprendizaje se hace a través de tutores, o a través de interacción social con miembros mayores de la especie. Entonces, esta característica que le confiere ventaja reproductiva, ¿cierto?, al pájaro que canta, nos dice lo siguiente: los pájaros que cantan más lauder es más grave, ¿cierto?, más grave, más largo y más complejo, son pájaros que en general tienen mejores genes y por lo tanto mejor desarrollo. Un cantante fuerte es menos probable que tenga infecciones parasíticas, lo cual es un rasgo heredable, ¿cierto? Y los mejores cantantes, que son los que tienen un centro vocal en su cerebro más grande, han tenido una mejor dieta durante su desarrollo. O sea, seguimos aquí con los tradicionales, con las tradicionales rasgos que se dan en la vida natural. Vale decir, los mejores postulantes a
replicarse, a reproducirse, son aquellos que tienen ventaja reproductiva. La cosa parece ser un argumento un poco circular, pero eso ocurre porque aquellos que tienen una apariencia más saludable, ¿cierto?, van a tener en general mejores genes y por tanto la transmisibilidad de esos genes a través de la evolución es la que se va produciendo, porque los mejores genes van concediéndole ventaja reproductiva a aquellos que los poseen. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, que el pájaro que se ve como un cantante más fuerte no tenga infecciones parasíticas significa que va a tener mejor vida, ¿cierto? Va a vivir más y es más saludable, ¿ya? Entonces, la razón entonces por la que existe este canto, por qué las aves cantan y cantan bien, cantan hermoso, bueno, tiene por tanto relación con la reproducción y la ventaja reproductiva que eso les confiere. ¿Ven? Este, por ejemplo, es otro cantante, ¿ya? Canta también por razones parecidas, pero no es, pero no es exactamente el cantante a los cuales nos referimos. Entonces, vamos a ver en qué consiste entonces el canto de las aves, focalizándonos en algunas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un espárrago, ¿cierto? Ese pajarito que se llama espárrago canta, ¿cierto? Y quiero aclararles entonces que lo que nos interesa a nosotros es el canto, no el call, el grito. El call son gritos que las especies tienen y los pájaros también las tienen para avisar a sus otros conespecíficos de la presencia de peligros, fundamentalmente predadores cuando están cerca, ¿ya? Los monos verdes, por ejemplo, tienen varios cantos para denunciar la presencia de varios predadores que los atacan, como el águila, algún felino o una serpiente. Son gritos distintos. Bueno, los pájaros también tienen eso, ¿cierto? Tienen algunos gritos que les permiten avisarle a los restos de su especie que viene algún predador. Eso no es lo que nos interesa a nosotros ahora. Lo que nos interesa es el canto, vale decir, algo altamente estructurado, que tiene sílabas, que tiene motivos, y que tiene en el fondo una estructura que va generando una especie de frase. Entonces, el canto, ¿cierto?, que hace un pájaro, ¿cierto?, genera, cuando ese pájaro se lo enseña a una de sus crías, una gran variabilidad. Vale decir que cuando se está produciendo la enseñanza del canto desde el tutor hacia la cría va a realizar en su proceso de aprendizaje una enorme cantidad de variabilidad sobre ese molde que le está transfiriendo su tutor. Y a medida que madura, su canto se va a ir pareciendo cada vez más al canto maduro de su tutor. Entonces, la discusión que ha existido en los últimos 20 años, desde que se empezaron a hacer estudios más profundos al respecto, nos han demostrado que el canto de las aves, ¿cierto?, de las aves canoras, tiene varias similitudes con el lenguaje humano. Aquí hay varias, ¿cierto? Primero, tienen estados previos a la aparición de la forma adulta, que se llamarían básicamente balbuceo, como hablaba recién Guillermo Soto, y en el canto de las aves se llama subcanto, ¿ya? Requiere, ¿cierto?, que los bebés sean capaces de oír sus propias producciones, ¿ya? Los niños hablan, ¿cierto?, y se escuchan a sí mismos cuando balbucean o van hablando sus primeras palabras. Bueno, el pájaro, después que va aprendiendo y va escuchando el modelo que le transfiere el tutor, constantemente hace pruebas y va generando un input auditivo que actúa como un feedback, que le va permitiendo ir viendo si su canto se va o no aproximando al del tutor. Segundo, tienen periodos sensitivos, ¿cierto? Supongo que me dijeron que iban a hablar del periodo crítico del lenguaje. Bueno, acá también hay un periodo crítico, y ese periodo crítico, ¿cierto?, aparece varios días, son hasta más o menos 40 días después que se produce la salida de la cría del huevo, algo que en inglés se llama hatching, pero no hay una buena traducción en español para esa palabra. Pero cuando se produce la salida del cascarón, cuando rompe el cascarón el pájaro, ¿cierto?, hay un periodo de como
hasta más o menos los primeros 20 días en que hay una gran sensibilidad para aprender el canto, y eso decae después hasta el día 40 cuando ya se produce una baja en la capacidad. Lo más interesante, está lateralizado en el hemisferio izquierdo del cerebro del pájaro, lo que sucede también en los diestros en la especie humana. Recuerden que en la especie humana los diestros, el 96% o 97% de los diestros representan el lenguaje en su hemisferio izquierdo, y los zurdos el